En el amor de Cristo Jesús, pasa a vosotros. Quiero ocupar su lugar, si es tan amable, por favor, gracias. Doy gracias a Dios, primeramente, hermanos, por poder verles. Estaba intentando recordar en qué año visitamos esta congregación con el grupo Shalom de Jalapa. En aquel tiempo estábamos en Jalapa, Veracruz, y venimos aquí a cantar con el grupo Shalom. Justamente uno de los cantos, Siento su mano, fue por ahí del 80 y tantos, cerca de los 90 casi. Estaba, el pastor era nuestro hermano ministro Manuel Sánchez, entonces más o menos por esas fechas. Y bendigo a Dios porque pues los gratos recuerdos siempre quedan grabados en la mente, y después de tantos años el Señor me permite nuevamente estar aquí con ustedes. Es una bendición. Yo me siento muy contento de estar aquí, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Y también a nuestro pastor, que Dios me ha dado la bendición y el privilegio de contar con su amistad. Lo conocí soltero, y también a Elvia, solteros. Y bueno, no me tocó su boda, pero estaban solteros los dos y eran felices. Hoy son más, no me dejaron terminar, hoy son más felices. Y Dios me ha regalado la amistad de Suriel y de Elvia. Bueno, Jorge era más pequeño todavía. Y bueno, aparte de que ha pasado el tiempo, bueno, para los hermanos que están siguiendo la transmisión, esos sonidos es que aquí hay unos globitos y de repente explotan, para que también sepan. Ajá. Ya no me acuerdo ni qué le estaba diciendo, pero del pastor Suriel. Me ha dado la bendición de poder contar con su amistad, y al paso del tiempo hemos crecido también juntos en el ministerio. También lo he visto crecer, él me ha visto crecer, hemos coincidido. Cuando éramos jóvenes, porque una vez fuimos jóvenes, era yo su líder nacional, ellos andaban aquí en el liderazgo del distrito, del sector 5, y bueno, desde entonces ya nos ha dado el Señor la oportunidad de compartir también en el ministerio. Bendigo a Dios por ello. Pues hermanos, son 43 años. Gracias a Dios, 43 años. Hace 43 años, hermanos, ¿recuerda usted cómo eran los celulares? ¿Cómo eran los teléfonos de casa? Todavía se le hacía una rosquita. En estos 43 años hemos visto un avance en la tecnología, porque no había celulares. Los primeros que salieron, hermanos, de broma, pero se les decía, parecía un ladrillo, ¿sí o no? Una cosa, y después fueron evolucionando, de verdad. Fueron evolucionando los teléfonos celulares. Había unos que se doblaban y que se tenía que levantar una antenita, no sé si algunos recuerdan. Y era carísimo tener un teléfono celular, ¿verdad? Hoy hay celulares, hermanos, para todos los gustos. ¿Quién tiene su celular? ¿Quién trajo su celular al templo hoy? Muy bien, hay que estar comunicados. Hay de todos colores, de todos tipos, ¿verdad? Delgaditos, de los que se doblan. Bueno, hemos visto en estos 43 años, un cambio, un avance en la tecnología impresionante. No solamente en la tecnología, también en la naturaleza ha habido cambios. Antes estaban, bueno, eso es lo que dicen algunos ahora, estaban muy marcados los tiempos, cuando era la primavera, cuando era época de lluvias y todo eso. Hoy ha habido una evolución en eso, y ya realmente no se tiene un periodo tan exacto, ¿verdad? Para decir, ahora va a llover, ahora no, ahora sí. Ahora hemos tenido temperaturas récord a la alza en prácticamente todo el país, hermanos. En la semana pasada o la antepasada, mi hermano que vive en Villahermosa, Tabasco, me manda capturas de pantalla. Estaban con sensación térmica de 60 grados. Así que si usted dice que tiene calor, acuérdese que en Tabasco hay unos hermanos que están
todavía sufriendo más calor. Sensación térmica del 60. Eso era, también eso ya cambió. Era un Edén, eso dice la canción. Pero ha habido evolución también en lo que se ha llamado el cambio climático, calentamiento global. Y bueno, se pronostica que en este año las lluvias también van a estar muy intensas. Entonces, por el mismo fenómeno atmosférico. En estos 43 años también, hermanos, hace 43 años su servidor tenía 11 años. Su pastor tenía como 20 y tantos. 20 y todos. No habías nacido de nuevo. Y los que tienen ahorita de 50, 60 años, 70 años, ¿cómo era su aspecto físico hace 43 años? Mire, yo antes de casarme, yo era talla 28 de cintura, talla 28. Ahora no me pregunten. ¿Verdad? Éramos delgados, su pastor y yo. ¿De verdad? Y tenía más pelo. Él y yo teníamos más pelo. No había canas. ¿Ya tienes canas? Luego me pasas el número del tinte. El cuerpo evoluciona y también sufre cambios, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Hermana, acuérdese de su esposo cuando era su novio. ¿Verdad? Los que tienen más de 15, 20 años de casados. ¿A poco no ha habido un cambio en su aspecto físico de su esposo? Sí. Ahora le pregunto a los esposos. ¿Ha habido? No es cierto. ¿No? En el tiempo hay cambios. Hemos visto que hay cambios en la tecnología, en la naturaleza, en el cuerpo humano. En fin, en la fe también hay cambios. ¿Verdad? Y esto no es de nosotros en este país o de la iglesia de Villada exactamente, sino así ha sido todo el tiempo. La fe eventualmente pasa por momentos de prueba, de crisis. Algunos salen adelante de la crisis, otros no. Y esto es bíblico incluso porque en el Apocalipsis se le llama a una iglesia a volver a su primer amor. Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo le dice a Timoteo? No, aviva el fuego del don de Dios que es en ti. ¿Por qué? Porque eventualmente incluso los liderazgos pasan por momentos de crisis. Es decir, todo cambia, hermanos. Y aquí, en 43 años, cuando yo vine, me acuerdo, estaba en obra negra, estaba en construcción apenas el templo. Ahorita lo veo muy bonito, ya el pastor me dio el tour por acá arriba. No había segundo piso, no había nada, ni tercero. Nada más estaba la merita construcción y así con ladrillo, sin acabados. Todo ha cambiado, ha evolucionado. Pero hay algo, hermanos, o alguien que no ha cambiado en estos 43 años. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién no ha cambiado en estos 43 años? Claro, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Aunque nosotros cambiemos, aunque la iglesia cambie. Bueno, hablando de cambios de la iglesia, estamos en la evolución hacia un nuevo sistema en lo administrativo, en lo local. Aunque la iglesia cambie, aunque yo cambie, aunque mi cuerpo se vaya desgastando, Dios no cambia. Dios es Dios. Y quiero invitarle a que en esta tarde podamos reflexionar unos minutos en relación a nuestro Padre, a nuestro Dios. Pero necesitamos conocer a Dios, porque nos puede pasar como a Job. Recuerdo lo que pasó a Job. Job llegó a decir: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que algunos de nosotros podemos estar relacionándonos con un Dios de oídas, porque mis padres fueron al templo, ahora yo voy, en fin, una fe transmitida, pero no un encuentro. Y cuando tenemos el encuentro con Dios es cuando lo empezamos a conocer. Y qué curioso, hermanos, Job
se encontró con Dios, o Dios con Job, en medio de una tribulación, en medio de una crisis. Cuando tocó fondo, allí conoció verdaderamente a Dios. Por eso dijo, yo lo que conocía de Dios, ahora me doy cuenta que no se compara con lo que ahora veo, con lo que ahora conozco, porque ahora sí lo conozco. Entonces necesitamos conocer al Dios verdadero. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos relacionamos con Dios dependiendo de cómo lo conocemos. Si yo creo que Dios es un Dios gruñón, un viejito malhumorado que tiene un rayo en la diestra y otro en la siniestra y está esperando a que cada uno de nosotros cometamos alguna falta para que, el pastor cometió una falta, ¡zas! Ahí va el rayo. No se dieron cuenta, pero ahorita que cantaron, ¿cuál fue el que cantaron? ¿Dios te ve? ¿O cómo? ¿Cómo fue? Sí, ahorita que cantamos uno de... No, ¿cuál fue? Ajá. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Y sabe cómo dice el pastor? Jesús nos ve, y le decía así. Nada más porque yo le hice así. Cuando era niño, no sé, bueno, yo crecí en la iglesia. Cuando era niño, cantábamos o nos enseñaban un corito que decía, cuidado las manitas al tocar. ¿Ah? ¿Y sabe qué? A mí me daba miedo ese canto. Porque era así como que cuidado las manitas al tocar, al menos así yo lo interpretaba. Yo sé que no es así, no es con esa intención, por supuesto, pero uno como niño crece así como muy atemorizado. ¿Por qué? Porque uno imagina a Dios como uno cree que es Dios y no como Dios es. Y cuando éramos niños, y cuidado las manitas al tocar, porque Dios está en el cielo y mirará, y cuidado los piecitos al andar, y cuidado, ¿qué más? Los ojitos al mirar. No, bueno, era una cosa así que uno terminaba así cantándolo, ¿verdad? Lleno de temor, porque uno creía que así era Dios. Así como una persona que, cuidado y haces algo porque te va a caer un rayo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el verdadero Dios? Y sabe que el concepto que nosotros tengamos de Dios es el que va a definir la forma en que nos vamos a relacionar con Él. Lo voy a repetir, el concepto que nosotros tengamos de Dios va a definir la forma en que nos vamos a relacionar con Él. Y eso tiene que ver con la forma de adorarle a Él. Cómo nosotros estamos pensando acerca de Dios, porque puede ser también que nos llegue a pasar lo que le pasaba a los griegos, que en el Areópago tenían muchos dioses, un altar a cada dios, pero tenían uno en particular. Y ese espacio decía, o el altar decía, al Dios no conocido. Eran tan dados a tener dioses, eran politeístas, que tenían dioses de muchas cosas. Y ellos en su forma de pensar daban la oportunidad de que llegara alguien con alguna novedad, les contara de una deidad, y ellos la asumían y le ponían ahí otro altar. Y de todos tenían uno que decía al Dios no conocido. O sea, estaban adorando a un Dios que ni siquiera conocían los griegos. Y puede ser que a nosotros nos pase igual, que estemos adorando a un Dios que no hemos conocido completamente, un Dios que no hemos conocido al menos solo de oídas, o que nos hace falta tener ese momento en que podamos tener el encuentro con Dios y a partir de ahí entablar una relación personal, una relación distinta, una relación única con Él como Dios. Y el lema que han puesto para esta tarde es justamente el Dios poderoso. Pero vamos a ver, hermanos, cómo es Dios. Sabe que estaba en la semana revisando algunas estadísticas del INEGI y me pude percatar que aquí en nuestro país, efectivamente, la población de la fe predominante se ha visto disminuida. Antes era más del 90%, ahora se ha reducido hasta el 80%, es decir, ha habido
por allí una disminución importante en el credo de la fe predominante en el país. Y se debe a dos factores principalmente. El primero es que ha crecido la población evangélica, gracias a Dios. Pero también ha crecido un sector que antes era menor, y es el sector de las personas que dicen no creer en nada, no creer en Dios, no creer en nada. No tienen fe, no tienen religión. Y esa también es una realidad en nuestro país. Han crecido también otras religiones del Medio Oriente acá en nuestro país, específicamente en el estado de Chiapas. También. E incluso ha crecido los que, perdón por lo que voy a decir, pero los adoradores de la Santa Muerte también. Se han crecido otras confesiones, incluyendo los que dicen no creer en Dios, los ateos. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo confirmar que Dios existe? ¿Cómo validar nuestra fe en ese Dios? Y permíteme hacer un breve repaso por algunos pasajes de la Biblia. Si los quiere usted anotar, puede anotarlos. Si no, puede ver después la transmisión y allí los voy a citar y los voy a leer. Por ejemplo, ¿usted sabía que Dios en su palabra dice que Él existe? Busque, por favor, Isaías 43:10. Como yo los tengo anotados aquí, hermanos, voy a darle lectura, por eso, para ahorrar un poco de tiempo. Pero Dios dice que existe. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y vea lo que dice el Señor: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quién dice estas palabras? Dios, a través de su escritura. Dice Dios: yo existo. Yo existo. Antes de mí no hay nada. No hay Dios. Después de mí tampoco, porque yo soy. Isaías 44, ahora el verso 6 y el verso 8, dice lo siguiente. 44, 6 y 8 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién afirma esto? Nuestro Dios. No temáis, verso 8, ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. ¿Cuántos creen en este Dios? No hay otro Dios. Yo creo esta palabra. Dios es fiel. Dios existe. ¿Por qué? Porque Él dice que existe. Y yo le creo a Dios. Y yo creo en la palabra de Dios. Por eso el primer punto de fe de nuestro fundamento doctrinal es la Biblia, justamente. Porque le damos validez a este libro que Dios ha inspirado. Porque aquí también nos ayuda a conocerle. Pero no solamente es la palabra de Dios, hermanos. También la palabra de Dios nos dice que la naturaleza nos habla de Dios. Por ejemplo, Romanos 1, 19 al 20. Yo lo voy a leer una versión actualizada de la Biblia. Usted puede verla en su escritura, por favor. Romanos 1, 19 al 20 dice: me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El Señor nuestro Dios también se revela a través de su creación. Los cielos cuentan, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios.
Hace unas semanas acá en nuestro país se vio por primera vez el fenómeno natural de las auroras boreales. No es común hacerlo, no es común verlo aquí, pero las imágenes que circularon en redes sociales era una cosa maravillosa, aunque algunos dicen que de fondo hay alguna situación preocupante, pero al menos esa manera de ver el cielo con esa multitud de colores, hermanos, nos habla del creador de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros salimos y vemos la creación, vamos a un lugar donde se puede observar la naturaleza, los árboles, las flores. ¿No se siente usted inspirado? ¿No se siente usted bendecido porque es parte de esa naturaleza que Dios creó? Ve usted la mano de Dios en una flor, en el aroma que desprende. Ve usted cuando hay pajarillos volando, algunos multicolores. Eso es obra del Creador, eso es obra de nuestro Dios, y la creación también da testimonio del que lo creó. Miren, Job capítulo 12, Job 12, 7 al 9. Lo dice de esta manera una versión actualizada de la Biblia. Pregunta a los animales. Dice, pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará. Con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Qué cosa? Y la pregunta es, ¿quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? La creación reconoce a su creador. Amén. Las flores, los animales reconocen al que lo creó. Y cuando vemos esas obras maravillosas, que miren, déjeme decirle una cosa. Hemos perdido la capacidad de asombro. Nos hemos acostumbrado a ver los atardeceres, nos hemos acostumbrado a ver las plantitas, que no le damos un sentido, no le damos un valor a esos pequeños detalles. De verdad, en el proceso de enfermedad que tuvo mi esposa, estuvimos viviendo literalmente, hermanos, en un hospital, encerrados en un hospital. A veces le tocaba estar en una cama junto a una ventanita. ¿Y sabe qué me decía mi esposa? Abre la ventanita, quiero ver al menos los pajaritos que pasan así. Y cuando uno dice, uno está tan acostumbrado a verlos que pierde esa capacidad de asombro. Pero es Dios el que se manifiesta en la creación, porque la creación habla de Dios. Y no me gustaría que estemos en una cama de hospital para pedirle a alguien, abre la ventanita porque quiero ver aunque sea los pajaritos volar. Porque nosotros sí podemos estar afuera, sí podemos verlos. Maravíllese de la creación. La creación nos habla del Creador. Y aunque, dicho sea de paso, Dios lo crea todo bueno, el ser humano cuando mete la mano, hermanos, lo echa a perder. Pero eso no es problema de Dios, eso es problema nuestro y algún día daremos cuenta de ello. Pero lo que Dios hace, hermanos, lo ha hecho muy bien. También, hermanos, las acciones de Dios son portentosas. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos da un cúmulo de narrativas, de hechos que nos hablan de que Dios hizo eso desde el principio. Génesis 1:1, ¿recuerda cómo empieza la escritura? ¿Qué dice? En el principio, ¿qué? Creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces Dios ya existía. La Biblia asume que Dios ya existe y que Él hace la creación. Los hechos, las acciones importantes de Dios también nos hablan de su capacidad, de su poder. Solo Dios pudo haber creado con su palabra toda la creación. Solo Dios pudo haber preservado la vida de Noé y su familia ante un diluvio que lo destruyó absolutamente todo. Solo Dios pudo haber abierto el mar para que su pueblo pasara en tierra seca. Solamente Dios pudo haber hecho que el sol se detuviera cuando Gedeón imploró esa palabra. Solo Dios pudo haber preservado la vida de un hombre llamado Jonás dentro de un pez grande. Dios estuvo con David cuando venció al gigante. Dios estuvo con Sansón cuando venció a los filisteos. Solo Dios lo pudo haber hecho. Y en la persona de Jesús,
Dios se revela y nos dice todo el evangelio lo que hizo Jesús. Calmó tempestades, resucitó muertos, sanó enfermos, levantó a los paralíticos. Tantas y tantas cosas, obras portentosas que nosotros decimos y nuestra fe nos dice que Dios pudo y solamente Él pudo haberlo hecho. Pero no solamente eso, mis hermanos. Usted y yo somos testigos de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Recuerdo que hace 21 años, entre 21 y 22 años, uno de mis hermanos iba en su automóvil por la carretera federal de Mérida a Tabasco, en la altura de Campeche, y tuvo un accidente. Chocó de frente con otro vehículo. Mi hermano, Isaías, aún con el cinturón de seguridad, salió proyectado por el parabrisas y cayó de cabeza en el asfalto. Venía con su esposa, algunos hijos y sobrinos atrás, pero mi hermano tuvo la mayor afectación. Pues el golpe fue frontal de los dos vehículos. Mi hermano salió disparado por el parabrisas y cayó de cabeza en el asfalto de la carretera. Lo llevaron al hospital y desde ese momento, hermanos, Dios empezó a intervenir. Cuando sucede ese accidente, uno de los primeros vehículos que circulaba era una persona conocida, fíjense, de Tabasco, que andaba por Campeche. Él fue el primer contacto, el que se dio cuenta y dio aviso a la policía, a la ambulancia, todo. Esa persona. ¿Qué andaba haciendo esa persona por allá? ¿Quién sabe? Pero yo creo en Dios y yo creo que Dios empezó a actuar desde ese momento. Cuando llegó la ambulancia, trasladaron a mi hermano al hospital de Campeche. El médico de guardia de urgencias que lo recibió era un hermano de la iglesia. Un hermano de la iglesia que lo identificó, los apellidos. Toto, el hermano Francisco Toto. Y tenía el nombre de otro de mis hermanos, Hugo Toto, porque Hugo, su esposa es de Yucatán. Y entonces hablaron. Por eso se enteró la familia inmediatamente. Y mi hermano recibió atención médica. Cuando llegaron el neurocirujano y todo, le dijeron, y mi papá pudo trasladarse allá, le dijeron a mi papá: oiga, don Francisco, ¿es su hijo? Sí, es mi hijo. ¿Sabe qué? No hay nada que hacer, es un golpe de la escala, tiene la mayor afectación. No nos explicamos cómo fue que no falleció su hijo, pero tiene el último grado en los golpes o fracturas cranoencefálicas. El mayor, o sea, ya no hay nada que hacer, porque yo vi a mi hermano y estaba completamente deforme. Y mi papá dijo: bueno, haga lo que tenga que hacer, pero ahorita no podemos hacerle nada, tiene que sobrevivir 72 horas. No podemos hacerle nada a su hijo, no podemos hacerle cirugía de cráneo, nada. Tenemos que esperar, solo un milagro. Y me acuerdo muy bien porque mi papá nos dijo esas palabras: solo un milagro lo puede salvar. Eso va a suceder, doctor, mi hijo va a salir adelante. ¿Y qué creen, hermano? Mi hermano ahí sigue todavía viviendo para gloria de Dios, como un testimonio de lo que Dios hace, porque Dios sigue siendo el mismo. Porque Dios sigue actuando a favor de sus hijos, porque Dios sigue escuchando las oraciones, porque Dios sigue interviniendo en la historia de la humanidad. Cuando Dios quiere, cuando su voluntad es así, Dios interviene. La Biblia también nos dice que Dios nos cuida desde el vientre de nuestra madre, ¿no es así? Salmo 139. Dios, hermanos, irrumpe la historia del ser humano en la vida y persona de Jesús. Y a partir de Jesús, hermanos, hay un antes y un después por la intervención de nuestro Dios. La humanidad, hermanos, tuvo el acceso a la salvación por esa obra salvadora de Cristo Jesús. Y hoy estamos aquí porque Dios nos da esa posibilidad de estar aquí. Dios sigue siendo el mismo ayer,
hoy y por siempre. Y sigue actuando. Y sus acciones, hermanos, nos dicen que Él existe. Sus acciones nos dicen que Él es real. Dios no ha cambiado en lo absoluto. Déjame decirle algunas verdades. Dios no ha cambiado. Él, hermanos, sigue siendo soberano. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene todo bajo su control. ¿Usted cree esto? ¿Cree que Dios tiene todo bajo su control? Mire, usted, y quiero aprovechar este momento, pastor, para agradecerles que nos hayan acompañado a mi esposa, a mi familia y a mí en este proceso de enfermedad y descanso de mi esposa. Todo empezó en el año 2022, en el mes de abril, 29 de abril. Ese día habíamos salido a caminar por la mañana. En la tarde, noche, estábamos en la sala de urgencias de un hospital. El diagnóstico posible en ese momento era leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo por edad. A los 3 días confirmaron los médicos a través de los estudios ese primer diagnóstico. Una de las primeras cosas después de llorar juntos con mi esposa, y lo recuerdo muy bien, hermanos, fue decir, bueno, nosotros no queríamos esta enfermedad, pero ya está aquí. No vamos a preguntar por qué a nosotros, por qué ahora, por qué a ti, por qué esto. No vamos a preguntar nada de eso a Dios. Estamos aquí y solamente le vamos a decir a Dios, Dios, tú tienes el control de esta enfermedad. Va a suceder lo que tenga que suceder. Nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponda hacer. Y así inició un proceso de cerca de 1 año, de estar el mayor tiempo de nuestra vida en el hospital, con sesiones de quimioterapias muy desgastantes, pero decidimos confiar en Dios. Y doy testimonio, hermanos, de la fe de mi esposa, inquebrantable hasta el último instante. Gloria a Dios por ello. Su fe no cambió 1 milímetro, hermano. No se movió absolutamente nada, al contrario. Yo vi a una mujer muy fortalecida, cuyo cuerpo se iba desgastando por el efecto del tratamiento que estaba recibiendo. Pero su fe, hermanos, de verdad, créamelo, yo lo vi, yo la escuché. Una fe que le decía, Dios tiene el control de esto. Y el punto que quiero hacer énfasis, hermanos, es que a veces nosotros decimos que Dios tiene el control, pero nosotros, hermanos, no queremos soltar las cosas. Nos aferramos a que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan. Y Dios es el mismo, Dios es poderoso. Y se vale preguntar, ¿quién soy yo para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Quién eres tú, hermano, para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Si el ser humano tiene la capacidad de decirle a Dios lo que tiene que hacer Dios, entonces Dios no es soberano. Y cuando tú le dices a Dios que le das el control y no lo sueltas, entonces no le estás dando el control. Tienes que soltarlo. Las cosas sucederán no como tú quieres, sucederán como Dios quiera. Las cosas sucederán no cuando tú quieras, sucederán cuando Dios quiera. Las cosas sucederán no como tú quieras, sucederán como Dios quiera. Ese es el secreto de darle a Dios el control, de que tú lo sueltas, no lo agarras, no lo sujetas, no te aferras, sino le das a Dios esa posibilidad de que las cosas sucedan como Él quiera. Por eso es soberano. Y Dios sigue siendo soberano. Y le digo una cosa, fue muy difícil, hermanos, y abro mi corazón con ustedes al cabo que hay confianza. Fue muy difícil aceptar la voluntad de Dios. Mucho. Dolió.
y rondan las preguntas. ¿Qué falló? ¿Por qué Dios no escuchó las oraciones? Había muchos hermanos como ustedes orando por la salud de mi esposa. ¿Por qué Dios no escuchó las oraciones? Ayunamos. ¿Por qué Dios no escuchó? Créame, uno tiene la tentación a veces de hacer ese tipo de cuestionamientos. Y si uno no tiene la fortaleza que solamente viene de Dios, ¿sabe qué hace uno? ¿Sabes qué, Dios? Tú no eres como yo pensaba. Y renuncian a la fe. ¿Le ha pasado alguna vez así, que la fe es confrontada? Usted me entiende lo que estoy diciendo. Cuando es de esas veces que uno se cuestiona si realmente Dios existe, porque la pregunta es, ¿por qué pasó? Darle el control a Dios, reconocer que Él es soberano, que Él no se gobierna por nadie, que yo no le voy a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer. Es un acto de fe que hace que tú madures, que hace que tú crezcas. Dios, hermanos, es santo también, no solamente soberano, Dios es santo. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, sed santos como yo soy santo. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros hoy. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Crees que Dios es santo? Sí. ¿Crees que Dios te pida santidad? También. ¿Eres santo? ¿Me repite la última pregunta, hermano? Si creemos en la santidad de Dios, si creemos que eso es lo que Él quiere de nosotros, entonces, mis hermanos, ¿por qué no caminar el sendero de la santidad? Dios no ha cambiado. Dios sabe todas las cosas. No tengo nada que ocultarle a Dios. Dios la sabe. Aunque uno busque estar en lo oscurito, aunque uno borre los mensajes de WhatsApp, Dios los conoce. No hay nada que ocultarle a Él. ¿Quién soy yo para querer mentirle a Dios? Si Él conoce mis palabras antes de que yo las pronuncie, cuando están en mi corazón, cuando están en mi mente, ¿a quién le voy a engañar? Dios lo sabe todo. Dios también está en todas partes. Por eso se dice que Él es omnipresente. Yo no puedo reducir a Dios aquí a las cuatro paredes del templo. Dios está en donde yo estoy. Dios está en todas partes. Está aquí, por supuesto, en la adoración comunitaria. Y cuando nosotros alabamos a Dios, Él está presente y bendice la alabanza de su pueblo y nos fortalece. Pero Dios también está en el hogar. Dios también está conmigo en el metro. Dios va conmigo en la ruta. Dios va conmigo a la escuela. Dios va conmigo al trabajo. Dios está en todas partes también, porque Él no puede estar sujeto a un solo lugar. Y entonces yo no puedo esconderme de Dios. Dijo el salmista, ¿a dónde iré? Si me subo al monte más alto, aquí, ¿quién va a estar allí, hermanos? Dios. Si me voy al abismo más profundo, ¿quién va a estar allí conmigo? Si me voy al fondo del mar, ¿quién va a estar allí? Dios está en todas partes. Yo creo en ese Dios. Yo no lo puedo reducir a un tiempo. Yo no lo puedo reducir a un espacio. Por eso decimos que a Dios, hermanos, hay que alabarle en todo tiempo y con todo nuestro ser. A Dios, si yo reconozco a este Dios, hermanos, que el que estamos hablando el día de hoy, si yo reconozco que es Dios, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no entregar todo nuestro ser? Si Él es el dueño de todo, si Él lo conoce todo, ¿por qué no quedarme afónico de lo fuerte que le canto al Señor? Algún día estaremos delante de Él. Y yo solo, no es más, ni siquiera me puedo imaginar, como dice un himno, yo no me imagino, o solo me imagino, ¿qué puede ser? No lo sé. Estaremos de pie, estaremos postrados, estaremos levantando las manos, cantaremos, gritaremos. ¿Cómo será? No lo sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia nos dice que algún día le veremos cara a cara. Algún día, hermanos, será eterno ese tiempo, ese momento. Y lo que narra Apocalipsis es que solamente habrá adoración al Señor. Y yo no me lo quiero perder. Y lo que hacemos aquí, hermanos, en los cultos es solamente ir ensayando, ir practicando lo que será ese día glorioso con nuestro Dios. Y para terminar, hermanos,
Dios es poderoso. Como el lema de aquí. Lo voy a decir otra vez. Dios es poderoso. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera hacer. En la manera que Él lo quiera hacer. En el momento que Él lo quiera hacer. Vea conmigo Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Hubo una historia de una doncella que recibió al ángel de Dios. Esa doncella estaba preparando para su boda. Ella se iba a casar, tenía muchos sueños, muchos anhelos de vivir su nueva etapa de vida con el que sería su esposo, el amor de su vida. El nombre de esta mujer era María y el nombre de su novio fue José. Verso 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor tu Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ponga atención en el verso 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y lea conmigo en voz alta, por favor, el verso 37. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Léalo conmigo de nuevo. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Yo creo esto, hermanos. Y entonces usted se preguntará y me hará la pregunta: oiga, hermano Saulo, y si Dios puede hacer todas las cosas, ¿por qué no sanó a su esposa? Y yo le voy a responder: Dios no falló. Dios hizo su voluntad. Mi esposa descansó porque todos vamos a descansar algún momento. Unos antes, otros después. Porque mi esposa había cumplido el propósito de vida que Dios había diseñado para ella. No porque la enfermedad hubiera tenido más poder que Dios. No. Para Dios, dice este pasaje, no hay nada imposible. Y aquí, hermanos, yo quisiera que usted pensara solo un momento en esto. Dios puede hacer posible lo que a usted y a mí nos parece imposible. Y ahora piensa en esto. ¿Qué aspecto de la vida, qué asunto, qué ámbito de su vida le parece imposible que Dios haga algo? Algo por lo que usted haya pedido en oración por 1 año, 2 años, medio año, 1 mes, no lo sé. Piense en algo que a usted le parezca difícil. Es más, que le parezca casi hasta imposible de realizar. Yo le diría hoy, hermano, crea
que para Dios no hay nada imposible. Crea que para Dios no hay nada imposible, porque solamente Él puede transformar la vida. Porque solamente Dios puede restaurar a un matrimonio a punto del divorcio. Porque solo Dios tiene el poder para salvar a una familia que vive en violencia, a una familia que vive en frialdad en sus relaciones. Porque solamente Dios puede levantar a un enfermo. Porque yo creo en un Dios que puede resucitar a los muertos. ¿Y sabe qué? Yo creo que un día mi esposa resucitará. Y la voy a volver a ver. Esa es mi fe. Dios sigue siendo poderoso. Él no ha cambiado. Él sigue estando aquí. Y el mismo Dios que hizo toda la creación, el mismo Dios que salvó a Noé y a su familia, el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que cerró la boca de los leones, el mismo Dios que le dio la fortaleza a David para vencer a un gigante, el mismo Dios que le dio la fuerza a Samson para vencer a los filisteos, ese mismo Dios es el que tenemos ahora usted y yo. Ese mismo Dios es el que hoy nos dice, sigue adelante. Es el mismo Dios que hoy nos dice, sigue confiando. Si se puede, no desistas, sigue luchando, esfuérzate, aquí estoy yo, soy tu Padre. Y uno de los versículos que más me ha bendecido en esta etapa de mi vida, hermanos, es cuando Dios, a través del profeta Isaías, nos dice: aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Fíjese bien, no dice no vas a pasar por las aguas, no dice no vas a pasar por el fuego. Dice, cuando pases, yo voy a estar contigo. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo corresponder a ese Dios, hermanos? Vea lo que dijo María en el siguiente versículo, en el verso 38. Entonces María dijo, ¿cómo dijo María, hermano? ¿Cómo dice su Biblia que dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a qué, hermanos. Y entonces pude entender esto. Dios sigue siendo Dios, aunque no haya sanado a mi esposa. Dios sigue siendo Dios. Y creo en eso, hermanos. Y sigo aprendiendo que la voluntad de Dios, aunque a veces es incomprensible, es decir, no hay respuestas para algunas preguntas que nos hacemos, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. María dejó de preguntar cómo sería esto y lo otro cuando escuchó el testimonio que le estaba dando el ángel, y cuando escuchó que para Dios no hay nada imposible. Lo único que hizo fue rendirse ante Él y rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy, hermanos. Hoy son 43 años, el próximo serán 44, 45 o los 90, los que Dios tenga para esta congregación. Pero si no conocemos al Dios verdadero, si no conocemos y reconocemos el poderío del Señor y nos rendimos ante Él, hermanos, entonces no tendrá sentido ver pasar el tiempo solamente. Dios quiere a su iglesia, al templo Betel, a quienes aquí se congregan. Y estoy seguro que los planes de Dios son buenos para ustedes, mis hermanos. Habrá mucho trabajo por realizar. Dios no ha acabado. Dios sigue trabajando con esta congregación, pero sigue siendo el mismo. Puede ser que al rato estén nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, pero ¿sabe qué? Dios seguirá siendo el mismo. Tal vez mañana no vamos a estar ni usted ni yo, pero Dios sí. Y si le pedimos con todo nuestro corazón que Él esté presente, Dios estará y seguirá estando en esta congregación. Mis hermanos, quiero que
invitarlos a que se pongan de pie. Busquen un último pasaje y con este pasaje vamos a terminar esta predicación. Busque este pasaje. Se encuentra en el libro de Judas. ¿Usted sabía que hay un libro en la Biblia que se llama Judas? Búsquelo, por favor. Está en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Está antes de Apocalipsis. Así que busque Apocalipsis y regrésele y se va a encontrar a Judas. No le voy a decir el capítulo porque nada más tiene uno. Entonces le voy a decir el versículo. 24 y 25. Incluso esta letra le han puesto melodía y es un canto. No sé si ustedes lo conozcan. Pero dice así. ¿Lo quiere leer conmigo? Si ya tiene el texto, diga amén. Si no lo tiene, no diga amén todavía. ¿Ya tiene el texto? Dice así, juntos a una voz. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y dice fuerte, amén. Amén. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo amor. Y nosotros, usted y yo, seguimos siendo sus hijos. Gloria a su nombre. Que la paz de Dios esté con ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. Paz a vosotros.